Hola, ¿qué tal amigos? Vamos con la parte 4, configuraciones iniciales de Proxmox. Para acceder a Proxmox ya habíamos hecho la instalación, o si recordáis estaba en la IP 192.168.200, que es el rango de mi router, 2. Y tenemos que ponerle también el puerto por defecto de Proxmox, que es 8006. Vale, me aparece ya con la sesión iniciada, pero debería aparecer en realidad así, ¿vale? Esta es la pantalla que nos vamos a encontrar, la pantalla de login. Pondremos root, que esto también nos aparecerá vacío. Tendremos que poner el usuario, que es el usuario root, la contraseña que hemos configurado durante la instalación. Y aquí podéis cambiar también a idioma español. Hacer antes el cambio de idioma español, porque si no os vacía los campos, ¿vale? Podéis guardar el nombre de usuario o no, como queráis. Hacemos login y nos da el mensajito de que no tenemos una suscripción con Proxmox. Esto sale pues simplemente porque si es un entorno empresarial y queremos pagar una cuota para tener un mantenimiento, podemos hacerlo. Pero Proxmox es de código libre y es perfectamente legal y gratuito, ¿vale? Con lo cual aceptamos y no hace falta hacerle caso a esa advertencia. Y aquí tenemos la primera interfaz gráfica de Proxmox con el centro de datos, que es donde veremos los nodos de Proxmox, y el primer nodo que hemos instalado, el server Dell, que es un equipo Dell donde hemos instalado Proxmox. De momento vamos a configurar los discos de este PC, de este nodo, ¿vale? Luego más adelante añadiremos otro nodo en clúster y veremos cómo poder configurar todo con almacenamiento compartido, etcétera, ¿vale? Vamos a explicar cosas de forma muy básica, ¿vale? Incluso diremos alguna barbaridad, pero para que se entiendan las cosas, ¿vale? En el centro de datos, si lo seleccionamos, Data Center, si lo tenéis en inglés, tenemos una serie de opciones aquí en el menú. Si seleccionamos el nodo, nos cambian otras opciones distintas, ¿vale? Con cada parte se puede hacer cosas distintas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es, dentro del server Dell, vamos a ver qué discos tenemos, ¿vale? Y aquí veis que tengo 4 discos, SDA, SDB, SDC y SDD. 3 son de 1 terabyte y otro, un cuarto disco que es el EDB, es de 250 gigas. ¿Vale? Perdón. Entonces, aquí si desplegamos en el nodo, vemos que ya tenemos configurado, que esto lo ha hecho la instalación por defecto, la red con la que se nutre Proxmox, ¿vale? Que es una red llamada VMBR0. Y tenemos configurados también, que lo hace en la instalación de Proxmox, dos particiones del disco. Ese que vimos de 250 gigas, local y local del VM. Que son dos particiones. En local está la instalación de Proxmox de por sí y en local VM la dedica ya a ISOs, a máquinas virtuales, a contenedores, a backups, etcétera, ¿vale? Porque los almacenamientos que configuremos en Proxmox tenemos que decirle qué tipo de almacenamiento queremos que sea, porque dependiendo del almacenamiento podrá valer para unas cosas o para otras, ¿vale? Entonces, volvemos al nodo server Dell y vemos los discos que tenemos, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es limpiar todos los discos. Dev SDA, limpiar disco. Lo queremos completamente limpito. Y lo mismo con el C y con el D. El B, lógicamente no, porque es el de la instalación. Limpiar discos, sí. Y DBSDD, limpiar disco, sí. Ok, y lo que vamos a hacer, como vamos a hacer en el futuro un clúster, vamos a hacer un pool, una especie de, bueno, piscina, como queráis llamarlo en español o en inglés, un pool de almacenamiento compartido configurado en RAID. ¿Vale? En RAID para que si falla un disco, podamos recuperarlo cambiando ese disco. Podríamos hacerlo en RAID 1 o en RAID 2, dependiendo del tipo de equilibrio que queremos dar a cuántos discos pueden fallar y recuperar toda la instalación, ¿vale? Entonces, de momento, vamos a ver que si queremos crear algún tipo de almacenamiento, podemos crearlo de distinta forma. Podemos crearlo LVM, que son volúmenes lógicos, directorio y ZFS. Hay más partes, pero de momento vamos a ver estas que son las más básicas. LVM
digamos que es un volumen lógico es más sofisticado y vale solo para alojar máquinas virtuales y contenedores. Imaginaos que por lo que sea el servidor o el PC donde lo estáis instalando se estropea la placa base y quitáis un disco de esos, os lo lleváis a un Ubuntu para recuperar información. Si lo tenéis como LVM va a ser mucho más complicado. Es un tipo de disco, de partición de disco mucho más avanzada, digamos. No es exactamente eso, no lo estoy explicando bien, pero para que se entienda, no podríamos extraer los datos de por sí, tendríamos que hacerlo de una forma con más conocimientos, ¿vale? Si lo creamos de tipo directorio, es un tipo de disco mucho más versátil en el que podríamos alojar ISOs de los sistemas operativos, podríamos alojar máquinas virtuales, contenedores, plantillas, backups, todo lo que queramos. Es muy versátil. Y si utilizamos ZFS, esto es más adecuado para utilizar almacenamiento compartido, que luego podamos compartir entre varios nodos dentro del mismo clúster. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos paso a paso y vamos a configurar el pool ZFS, ¿vale? Para ello vamos a ir a server del discos y vamos a seleccionar cada uno de los discos de 1 TB y verificar que no tienen particiones activas. Como veis, no me sale ningún más aquí. Los acabamos de limpiar, están preparados ya para hacer el pool ZFS. Así que vamos entonces a crearlo. Empecemos. Nombre del pool. Vamos a ir a ZFS, crear ZFS y vamos a darle un nombre al pool. Pues por ejemplo, pool compartido. Seleccionamos todos los discos que tenemos, el SDA, el SDC y el SDD, y los vamos a configurar en RAID Z. En RAID Z quiere decir que si falla un disco, no pasa nada, lo sustituyo y se regenera todo el almacenamiento, no hay problema. Y tendría bastante capacidad de almacenamiento todavía. Podría podría configurarlo como RAID Z2, entonces podrían fallar incluso hasta 2 discos que todavía, sustituyendo los 2 discos, me regeneraría todo el almacenamiento. Pero esto limitaría mucho más la capacidad de almacenamiento. ¿De acuerdo? Como es un laboratorio lo que queremos hacer, vamos a utilizar RAID Z. Y le damos a crear. Listo. Ya tenemos el pool compartido, con lo cual en el server del, en el nodo server del, nos aparece ya el pool compartido con esos 3 discos. Un pool compartido RAID Z, que si falla un disco, cualquiera de los 3, y lo sustituimos, podremos regenerar siempre todo el almacenamiento.